diputado del movimiento en defensa de la economía popular, la soberanía nacional y la defensa del petróleo que encabeza el licenciado López Obrador. Es lo que nos anima a estar en esta lucha. Comentamos con la compañera que el día de hoy hablaríamos de la represión sistemática y permanente que hace el gobierno federal contra dos movimientos fundamentales. Uno es el movimiento que encabeza el Sindicato Mexicano de Electricistas y el otro es la represión permanente hacia los movimientos de los compañeros trabajadores mineros. Entonces, primero quisiera comentar algo en relación al decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y luego ver lo relacionado con Cananea y Pasta de Conchos, el movimiento minero en general. Y finalmente ver cómo todo eso confluye en una acción orquestada por el gobierno federal para golpear a los sindicatos y a los trabajadores de nuestro país en general. En el caso de Luz y Fuerza del Centro, vale la pena recordar que el 11 de octubre Felipe Calderón publicó en el Diario Oficial el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Este de por sí sería un solo tema, ¿no?, para comentar amplia y largamente, pero voy a tratar de sintetizar. Este decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro que emitió Felipe Calderón adolece de vicios y es un decreto violatorio tanto a la norma constitucional, a la Constitución, como a diversas leyes y a diversos reglamentos que están en vigor actualmente en nuestro país. Primeramente, este decreto, el argumento central de Calderón para extinguir Luz y Fuerza del Centro, el argumento legal, se basa en el artículo 16 de la Ley de Entidades Paraestatales. Este artículo 16 de la Ley de Entidades Paraestatales faculta al Poder Ejecutivo para extinguir, o en este caso fue el caso de Luz y Fuerza del Centro, extinguir organismos públicos descentralizados por voluntad del presidente. Así lo establece este artículo de manera llana. Entonces ellos argumentan que la extinción de Luz y Fuerza del Centro se fundamenta en esta ley y en este artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Sin embargo, esa misma ley, en el artículo número 15, explica que para la extinción de alguna entidad paraestatal se debe seguir el mismo mecanismo formal que le dio origen. ¿Qué le dio origen a Luz y Fuerza del Centro? El origen de Luz y Fuerza del Centro es una modificación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que aprobó la Cámara de Diputados y que mandató al Ejecutivo Federal para que promoviera la creación de Luz y Fuerza del Centro. Entonces, de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Entidades Paraestatales, la única forma de extinguir Luz y Fuerza del Centro es por medio de un decreto o de una modificación a la ley que lleve a cabo el Congreso de la Unión, porque esa fue la forma en que surgió Luz y Fuerza del Centro. ¿Sí queda claro? O sea, lo que dio origen a Luz y Fuerza del Centro es una modificación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que quedó plasmado en el artículo 4º transitorio y que se mandata al titular del Ejecutivo a crear Luz y Fuerza del Centro. Pero quien lo mandata es la Cámara de Diputados. Entonces, de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Entidades Paraestatales, la única forma de extinguir Luz y Fuerza del Centro es seguir la misma formalidad que le dio origen. Y quien le dio origen es el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados. Bien, entonces, ustedes van a ver tramposamente ellos aluden solamente al artículo 16 de esta ley que menciono, porque efectivamente ese artículo menciona que el presidente pues, puede extinguir una entidad paraestatal, pero antes del 16 está el 15, que estipula muy claramente cuál es el mecanismo para extinguir un organismo paraestatal. Bien, ese es un punto central del debate. Y ustedes podrán escuchar a diputados del Partido Acción Nacional de manera cínica y al propio Calderón decir que ellos extinguieron Luz y Fuerza.
en base a la ley, que no violaron ni la Constitución ni la ley. Es más, se fundamentan legalmente en esta ley, en el artículo 16, para extinguir luz y fuerza del centro, ignorando el artículo 15. Ahora, segundo aspecto, el artículo 73 de la Constitución, en su fracción 10ª, establece muy claramente que el único que tiene facultad para legislar en materia de energía eléctrica en todo el país es el Congreso de la Unión y no el Poder Ejecutivo. Entonces Calderón viola también el artículo 79 en su fracción 10ª. Luego, el artículo 41 y 49 de la Constitución establecen, primero, que no se puede concentrar en una sola persona dos poderes, y Calderón, al usurpar funciones que competen al Congreso de la Unión, concentra en su persona el poder ejecutivo y el poder legislativo. Entonces, él con esto está cometiendo una de las violaciones más graves a la Constitución, sobre todo al federalismo y a la división de poderes que existe en nuestro país, al abrogarse o al asumir funciones que son exclusivas del poder legislativo. Ahora, amén de cerca de 80 artículos y leyes de distinta naturaleza que violan con esta expedición del decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Algunas de ellas pues, las ha fundamentado de manera muy precisa el Sindicato Mexicano de Electricistas, porque viola no solamente el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo, en distintos artículos, sino también la Ley de Entidades Paraestatales, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ustedes recordarán que cuando se emitió este decreto hubo una movilización muy grande del Sindicato Mexicano de Electricistas, y seguramente algunos de ustedes o todos estuvieron en las movilizaciones en distintos momentos para expresarnos en contra de este decreto inconstitucional de Calderón. En la Cámara de Diputados en ese momento se formó un equipo de trabajo plural para analizar la viabilidad de promover una controversia constitucional. El presidente de este equipo plural fue un diputado del PRI, Prida, se apellida, que anteriormente fue procurador en el Estado de México. También en este equipo se integraron, podríamos decir, los diputados más representativos del Partido Acción Nacional, entre ellos el actual subsecretario de Gobernación, Gil, que antes era vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN. Estuvo también Pocorova y Pérez, es el apellido del otro diputado del PAN, ellos tres. De parte del PRD se integró Hernández Juárez y un servidor, Ramón Jiménez. De parte del PT se integró el compañero diputado y además doctor en Derecho, Jaime Cárdenas. Entonces confluimos, y otros diputados, pero básicamente fuimos a las sesiones de este equipo de trabajo plural para analizar la viabilidad de la controversia constitucional. Lógicamente ustedes entenderán que los diputados del PAN no dieron ningún argumento real, simplemente repitieron lo que Calderón estipuló en el decreto de extinción, y cuando nosotros provocábamos el debate, pues simplemente decían, no, así no se puede discutir con ustedes, nosotros nos vamos mejor, ¿no? O sea, ellos, su papel es ese, o sea, es, digamos que retardar las cosas, justificar la acción de Calderón, y como de acuerdo a la ley, fíjense bien, de acuerdo a la ley y a la Constitución, para interponer una controversia constitucional se tiene como plazo 30 días, así lo estipula la ley. El artículo 105 de la Constitución Política, en sus fracciones 1 y 2, y la ley reglamentaria de estos artículos, de estas fracciones del artículo 105, establecen con mucha precisión que para interponer la demanda de controversia constitucional solamente se cuenta con 30 días. Entonces los diputados del PAN alargaron los plazos, alargaron el tiempo. El presidente, que era el diputado del PRI, pues era condescendiente con ellos. El tiempo pasó, tuvimos 5 sesiones, no se llegó a ningún acuerdo, cada quien daba sus puntos de vista, y
hubo un acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que la integran todos los coordinadores parlamentarios, en el cual, para promover la controversia constitucional, se acordó que si firmaban 250 más un diputados esa decisión de promover la controversia constitucional, también se podría llevar a cabo por parte de la Cámara de Diputados. En síntesis, el tiempo se acabó, los 30 días, y solamente firmamos 132 diputados federales la necesidad de promover la controversia constitucional, es decir, diputados del PT, de Convergencia, del PRD, una parte del PRI, sobre todo los del sector campesino, la CNC, pero no se completó la cantidad de 251 diputados. Entonces, de acuerdo a la Constitución y a las leyes derivadas de ella, pues ahí se queda todo, ya no hay posibilidad de promover la controversia constitucional. Entre comillas, ahorita les explico por qué. Entonces todo el mundo dijo, bueno, ya no hubo chance, pues pasemos a otra cosa, en ese tema. Bueno, posteriormente, ustedes recordarán que en diciembre, la juez primera de distrito emitió una sentencia en la cual no ampara al ESME y ordena que se sobresea el caso, es decir, que se archive, no lo ampara y se sobresea el caso. Entonces, ante esa sentencia de la juez, el Sindicato Mexicano de Electricistas promueve una revisión. De acuerdo a la ley, si un juzgado como este, o un tribunal, emite una sentencia desfavorable al ESME, el ESME puede recurrir a lo que se llama una revisión, pide que se revise esa sentencia que a juicio del ESME estuvo mal hecha, y fundamenta sus casos, ¿no? Bueno, ante eso, observen bien, porque este es un detalle muy importante y súper importante. De acuerdo a la ley, en un juicio como este, si una de las partes promueve una revisión a una sentencia de la juez, la parte contraria, es decir, el gobierno federal, puede promover lo que se llama una revisión adhesiva. Es decir, si yo promuevo una revisión, la parte contraria se adhiere a mi revisión, pero para argumentar en contra de la revisión que uno está promoviendo. Es un derecho que tienen las dos partes. Entonces, la jornada, creo que fue el 22 de enero, 22 o 25 de enero, saca una nota, uno de los periodistas, y esa nota dice: la Cámara de Diputados se solidariza con el ESME. Y ya en el cuerpo de la nota dice: la Cámara de Diputados promovió una revisión adhesiva solidarizándose con el Sindicato Mexicano de Electricistas en la defensa de su promoción, ¿no? Entonces, eso fue muy grave, porque las personas que no conocen que somos la mayoría, ¿no?, de derecho, o sea, la inmensa mayoría, pues entonces si uno ve, sobre todo en La Jornada, que es un periódico que más o menos es el más decente, digamos, en esta lucha que estamos dando, pues uno se guía por lo que sale en La Jornada, ¿no? Entonces, uno dice, no, pues qué bueno, la Cámara de Diputados se solidariza con el ESME al promover una revisión adhesiva. Pero, da la casualidad, yo leo el artículo y uno de los licenciados, que en otra ocasión estará con nosotros, el licenciado Jorge Herrera, me dice: yo le sugiero que pida una copia de la revisión adhesiva para ver qué tiene, porque una revisión adhesiva es en sentido contrario. Entonces dijimos, sí, pedimos la copia. Quiero decirles que ningún diputado reparó en esto, ¿no? Pues como ya todos sabíamos que había 30 días para promover la controversia, que nada más se habían juntado 132 firmas, pues uno dice, ya no hay posibilidad de hacer controversia constitucional, ahí murió. Entonces, si el departamento jurídico de la Cámara de Diputados promueve la revisión adhesiva y la nota de La Jornada dice que la Cámara de Diputados se solidariza con el ESME con la revisión adhesiva, pues ahí pasa ya. Pues no, pedimos al departamento jurídico de la Cámara de Diputados una copia de la revisión adhesiva, la revisamos con mucho detalle y vimos que efectivamente pues es
como llamar vulgarmente una puñalada por la espalda al ESME, era todo lo contrario. Esa noche ya en la madrugada estuvimos revisando detenidamente y no, era una situación muy grave, porque yo entiendo que la táctica del gobierno federal era esta. El gobierno promueve la extinción de luz y fuerza del centro, el poder ejecutivo. La Cámara de Diputados, a través de su departamento jurídico, en esa revisión adhesiva manifiesta que no se debe amparar al ESME y se debe sobreseer su caso, es decir, lo mismo que decía la juez. Y entonces ya son dos poderes: el poder legislativo, que no promovió controversia constitucional y más aún si adhiere a argumentos en contra del ESME. Entonces el poder judicial diría, bueno, pues si hay compatibilidad de criterios entre el ejecutivo y el legislativo, pues nosotros nos vamos por la misma línea, ¿no? Pues no. Esto motivó que habláramos con el diputado Alejandro Encinas. Él nos pidió que acudiéramos a una reunión de la Junta de Coordinación Política. En esa reunión se invitó al personal del departamento jurídico de la Cámara de Diputados y dimos un debate. Esto concluyó en que no tuvieron argumentos para refutar lo que nosotros explicamos y hicieron lo que se llama un desistimiento, pero parcial. O sea, el departamento jurídico de la Cámara de Diputados, ante la presión que hicimos, elaboró un escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decir: nos desistimos de estas frases, una de las más duras. Pero no fue un desistimiento total, fue un desistimiento parcial. Ya eso fue un paso adelante. No conformes nosotros con estos, insistimos ahora no solamente que se hiciera el desistimiento total, sino que se sancionara a los funcionarios de la Cámara de Diputados que, al margen de los diputados, habían promovido esa revisión adhesiva. Al margen de los diputados, entre comillas, porque estamos seguros que ellos no se movieron si no reciben una instrucción, por lo menos del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que es del PAN y es el exgobernador de Jalisco, ¿no? Ramírez Acuña. Bueno, insistimos en esto, se formó una subcomisión de la Junta de Coordinación Política, en donde estuvo Gil, el que ahora es subsecretario de Gobernación, estuvo el diputado de Jalisco del PT, el compañero Ibarra, y un servidor, aunque no formo parte de la Junta de Coordinación Política, me incluyeron ahí. Y al final el acuerdo fue desistimiento total de la revisión adhesiva. Esta fue enviado el oficio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día 6 de abril y consideramos que eso fue un éxito importante porque no liga ya formalmente a la Cámara de Diputados con la idea y con los mismos argumentos que planteó Calderón para liquidar luz y fuerza del centro. Hasta ahí. Quiero decirles sobre este punto que en la Cámara de Senadores sucedió algo parecido, pero ahí ningún senador se dio cuenta hasta el mes pasado, hasta mayo. Y entonces pues nos comentaron cómo habíamos hecho nosotros el procedimiento, ya lo comentamos con ellos están ya en vías de corrección. Esto es importante porque de esta forma aislamos la acción del gobierno, o sea, del titular del Ejecutivo, del espurio Calderón, y no la vinculamos con un complemento y una complicidad de la Cámara de Diputados. Bueno, pero en ese proceso, el licenciado Herrera, que les comento, empezó a analizar detenidamente lo que llamamos jurisprudencia. Entonces, normalmente, en general, los ciudadanos sabemos que las leyes están, la ley máxima es la Constitución, la Carta Magna, y de ahí se derivan una serie de leyes. Y pensamos que pues ahí concluye todo, pero no. Hay otro elemento de carácter jurídico importante, que es lo que se llama la jurisprudencia. O sea, una jurisprudencia, de manera sencilla,
es que cuando se emiten 5 sentencias en un mismo sentido por distintos jueces, eso crea jurisprudencia, o sea, se hace ley. Entonces, viendo la jurisprudencia, que no está ni en la ley, ni en la Constitución, observamos lo siguiente. Primero, que en casos similares, cuando el titular del Ejecutivo emita un decreto, pero durante la emisión del decreto se cometan omisiones, la oportunidad, así dice la jurisprudencia, la oportunidad para promover la controversia constitucional se actualiza día con día hasta que el Ejecutivo subsane las omisiones correspondientes. Entonces, observamos que Calderón cometió varias omisiones porque fue muy precipitado ese decreto de extinción, pero una de ellas, que es la fundamental que utilizamos para la controversia, es la que se refiere a que Calderón, antes de emitir el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, debió haber emitido un acuerdo de desincorporación de Luz y Fuerza del Centro, cosa que no hizo y no ha podido demostrar que lo haya hecho. Entonces, como existe esa omisión que cometió el Ejecutivo, de acuerdo a la jurisprudencia, repito, esto no viene en la ley, por eso cuando la ley dice 30 días para promover la controversia constitucional y estos se pasaron, pues ya todo el mundo dijo, ya no hay forma de promover la controversia. Pero no, de acuerdo a la jurisprudencia, como Calderón omitió varias cosas, entre esas las que les comento, entonces utilizamos esa jurisprudencia para promover la controversia constitucional. Esa es una. Y segundo, la gente entonces diría, bueno, pero de todas maneras se requieren 251 diputados, ¿no? La mayoría de la Cámara de Diputados, o por lo menos una tercera parte. Bueno, ¿cómo subsanamos ese problema? Hay otra jurisprudencia que menciona que cuando se cometan violaciones evidentes a la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que actuar de oficio. Pero para motivar la acción de la Suprema Corte de Justicia, pues bastaría con un diputado, de acuerdo a esa jurisprudencia. Entonces, tomando como base esos dos elementos fundamentales, elaboramos la controversia constitucional. La elaboró el licenciado, repito, Jorge Herrera, que además debo decirles que él no ha cobrado ni un solo centavo en esto, porque elaborar una controversia no es cualquier cosa. Entonces, se elaboró y hablé con la diputada Terelupe Reyes, que también ella forma parte de la estructura del gobierno legítimo en el Estado de México. Platicamos con ella y quedamos en que ella platicaría con los diputados del PT, yo con algunos del PRD, y como los tiempos ya estaban encima, sobre todo porque los compañeros del ESME habían iniciado la huelga de hambre y no tendríamos que dejar pasar mucho tiempo, presentamos la controversia constitucional firmada por 7 diputados, pero insisto, pudo haber sido uno solamente. ¿Quiénes son los diputados que firmaron? Bueno, del PT, la compañera Terelupe Reyes, el compañero Mario Di Constanzo y el doctor Jaime Cárdenas. De parte del PRD firmó el diputado Agustín Guerrero, que actualmente forma parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado Emilio Serrano, el diputado Valfred Vargas y un servidor. Firmamos los 7, a mí me dieron la representación común de los diputados, presentamos la controversia y esto va avanzando. O sea, hay que resaltar que después de que ya se había pensado que ya los tiempos y los mecanismos para promover la controversia habían sido agotados y no se hizo, ya no era factible. No, pues sí, ahí va. Presentamos la controversia y entonces, quiero decirles, nos respondió el ministro instructor Saldívar Lelo de la Rea, a él le tocó, fue el mismo que emitió él formuló la primer, ¿cómo se llama? Legalmente la ponencia exactamente sobre el ABC, ¿no? Donde da los nombres del actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del gobernador de Sonora, etcétera. Bueno, él nos responde lo siguiente, nos responde que esta controversia se desecha por notoria improcedencia.
no procede. Y la razón fundamental, dice, es que ninguno de los diputados promoventes es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados o miembro de la comisión permanente. O sea, por el tiempo no hubo problema, está bien la jurisprudencia, pero nosotros tenemos un tiempo que se llama, tenemos 5 días para promover un recurso que se llama de reclamación. Ese recurso de reclamación lo interpusimos y fue aceptado, manifestando que uno de los promoventes, que en este caso es Agustín Guerrero, sí es miembro de la comisión permanente del Congreso de la Unión. O sea, cubrimos todos los requisitos legales. Entonces, ante esta promoción de esta reclamación que hacemos, envían comunicado la Suprema Corte de Justicia tanto a Calderón como al procurador y les dan 5 días para que manifiesten lo que a su derecho convenga, ¿no? Entonces ya ellos respondieron, su respuesta pues creo que es favorable a nosotros, o sea, ellos yo creo también están confiados de que no iba a tener mayor repercusión esto, y este tema está listado, hoy fuimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizarse en el Pleno el día miércoles de la semana próxima. O sea, nosotros tenemos varias vertientes. Una es todas las cuestiones de formalidad y de legalidad las hemos cubierto. Si por consigna la Suprema Corte de Justicia de la Nación la mayoría de los ministros diese un dictamen desfavorable, entonces nosotros podemos proceder a hacer juicio político, pero también ir a las instancias internacionales. Hemos cubierto todos los requisitos, ya que aquí en el país es muy difícil que se haga justicia realmente. Pero consideramos que por los elementos técnicos que aportamos, tendrá que ser aceptada para discutirse en el fondo. Ahorita técnicamente se va a discutir en la forma, pero lo que queremos es que se entre al fondo. ¿Qué es lo que pedimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? En síntesis, pedimos que se restablezca el orden constitucional en el país, porque Calderón, con ese decreto, al usurpar funciones que competen solamente al Congreso de la Unión, está violando sobre todo el 41 y el 49 de la Constitución, violentando el orden constitucional al usurpar funciones de otro poder y concentrar en una sola persona 2 poderes, el legislativo y el ejecutivo. Entonces queremos y exigimos que se restablezca el orden constitucional en este tema, porque en otros hay infinidad de cosas. Conclusión, vamos marchando, digamos, por 2 vías. Por un lado está el amparo que promovió el SME de violación esencialmente de violación al 123, a la ley laboral, al contrato colectivo de trabajo, al derecho de audiencia, etcétera, etcétera. Y por otro, nosotros que estamos planteando la cuestión del restablecimiento del orden constitucional. Eso estimamos que lógicamente la lucha parlamentaria por sí sola no resuelve, ¿no? Lo que se requiere es promover de manera más intensa la movilización social para que el tercer poder, que es el Poder Judicial, pueda emitir una resolución fundada en derecho y no en una consigna que le dé Calderón, ¿no? Sentimos que ahorita es un momento coyuntural donde la mafia que está gobernando el país pues está en una contradicción derivada y bueno, hecha pública fundamentalmente a raíz del acuerdo que se firmó, donde participó el secretario de Gobierno del Estado de México, el secretario de Gobernación, el Partido Acción Nacional y Jesús Ortega, no, disculpen, ya, pero en la práctica así es, pero que participaron ellos, donde acordaron que a cambio de que el PRI votara por aumentar el IVA en 1%, el impuesto sobre la renta en 2%, los impuestos bancarios mayores de 15,000 pesos en 3%, el impuesto del 3% en celulares y demás, a cambio de que el PRI votara con el PAN ese aumento de impuestos, el PAN se comprometía a no hacer alianzas con el PRD en el Estado de México. Pero eso había quedado en secreto, pero una vez que salió a la luz, las contradicciones entre la mafia que está gobernando pues se han hecho más evidentes. Es lógico que
como lo dice el licenciado López Obrador, pues en un momento dado el amo los llame a los dos y ahora, aunque están peleando, pues se reconcilien nuevamente, pero por el momento no se ha dado. Entonces el Poder Judicial sabe que hay cosas que no van a quedar impunes en el país. Por ejemplo, la demanda que se hizo para aclarar los hechos del 2 de octubre, del 10 de junio, pues eso, después de 30 años, eso no pierde vigencia. Pero también hay acciones, sobre todo de violación a la Constitución, pues que pasando esta legislatura o pasando el periodo de Calderón o pasando el periodo de los ministros, pues no va a quedar tampoco al olvido, ¿no? Entonces los ministros pues tendrán ellos que valorar también su actuación en esta situación. Eso entonces es por un lado lo que se refiere al ESMEC, ¿no? O sea, ahí la lucha sigue, no ha muerto, no, la controversia, no se cerraron los plazos, y repito, estos están listados para el día 30 de junio, que es el próximo miércoles. Ahora, por otro lado, en lo que se refiere al problema minero, ustedes saben bien que desde el 30 de julio del 2007 se estallaron huelgas tanto en Taxco, Guerrero, en Sombrerete, Zacatecas y en Cananea, en Sonora. ¿Por qué se estallan las huelgas de los mineros? Básicamente se estallan porque un poco más de un año atrás, en Pasta de Conchos, sucedió lo que llamaron ellos un accidente en la mina que acabó con la vida de 65 mineros. Realmente, ahora muchos especialistas plantean que no fue un accidente, sino que fue un homicidio industrial, porque a sabiendas de que no había las condiciones de seguridad mínima para los mineros, la empresa Minera México, el grupo Minera México, pues no tomó las prevenciones adecuadas, a pesar de que los mineros habían estado insistiendo en mejorar las condiciones de seguridad e higiene, y pues se vino este homicidio industrial. Entonces, condiciones similares se estaban viviendo en estas tres minas que comento, y como el grupo cuyo principal accionista es Germán Larrea, no tomó las medidas adecuadas, entonces los mineros se van a la huelga el 30 de julio del 2007. Esta huelga que se estalla, pues ha sufrido igual una serie de irregularidades de carácter legal. O sea, primero, para desviar la atención, el secretario de Trabajo y Previsión Social, que más bien es el secretario del capital y de concentración monopólica, él lo que ha estado haciendo es interferir con los ministros, interferir con los jueces en las distintas instancias e interferir también con la Junta de Conciliación y Arbitraje para que finalmente esta decretara que se acaban las relaciones laborales, se terminan tanto individuales como colectivas, y que en Cananea, al concluirse las relaciones laborales, lo que procede, según ellos, pues es ahora la liquidación de los trabajadores y la recontratación de otros, y abrir la mina a la que le van a invertir 113,000 millones de pesos, que es una fortuna inmensa, y todos contentos, ¿no? Bueno, toda la gran burguesía y la oligarquía y la mafia en el poder contento. Pero ¿esto qué es lo que ha hecho? Queremos comentarles que en la Cámara de Diputados se creó una comisión especial para dar seguimiento a la problemática minera en todo el país, porque no solamente están estas son ahorita, Cananea es, digamos, lo más álgido, pero ustedes saben que está el problema en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. Ahí la empresa canadiense que tiene la concesión de esta mina utiliza un método que se llama tajo a cielo abierto, que consiste básicamente en dinamitar los cerros. Claro, dinamitar significa que muere todo, mueren los animales, la vegetación, pero una vez dinamitado utilizan el mecanismo de cianuración para enriquecer o para beneficiar el mineral. Esto implica que diariamente utilizan 32 millones de litros de agua, disuelven un grano de cianuro de sodio por cada 2 litros,
el remanente es altamente contaminante y además de la devastación, digamos, por las explosiones, pues viene la contaminación del subsuelo. Y ha habido incluso los compañeros del FAO, Frente Amplio Opositor, y ejidatarios y personas afectadas directamente por los trabajos de esta minera, pues han ganado distintos juicios, los han promovido en distintas instancias. El último fue una sentencia que emitió el Tribunal Federal Fiscal Administrativo el año pasado en septiembre para ya clausurar la mina, pero pasa lo mismo, van ante la Profepa y ante distintas instancias retuercen la ley y la minera a pesar de que ya tiene esta sentencia sigue trabajando. El ejército les había retirado los explosivos, ya se los regresaron otra vez. Pero aparte de eso, hay problemas de minas en todos los estados del país, ¿no? Ustedes saben, en Oaxaca, también otra de las mineras canadienses ha promovido el asesinato de dirigentes locales para evitar que estén insistiendo en que se deben quitar las concesiones a esas mineras. En lo particular, nos metimos más al problema de las minas a raíz de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el 22 de noviembre en el Zócalo, dio a conocer que prácticamente el número de concesiones que se ha otorgado a las empresas mineras, si se contaran todas las hectáreas concesionadas, harían un territorio similar al del estado de Chihuahua. O sea que casi el 20% del territorio nacional está concesionado a empresas mineras, ¿no? Y se trabaja en condiciones muy parecidas a las que se trabajaba en el porfiriato, o sea, la sobreexplotación, los bajos salarios, condiciones de inseguridad, contaminación extrema, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, el secretario de Trabajo y Previsión Social lo que está haciendo es promover acciones que van orientadas todas a beneficiar al gran capital, a minimizar los derechos laborales de los trabajadores y a golpear a los trabajadores. El caso del ESME, me regreso un poquitito, ustedes saben, parte es por el negocio de la fibra óptica, pero también porque el ESME es el sindicato tal vez más democrático, combativo, con una historia de lucha importantísima y además muy solidario con muchos movimientos. Y por otro lado, el sindicato minero, que tiene aproximadamente 280,000 miembros en todo el país, pues es un sindicato que por razones diversas se ha opuesto a las pretensiones tanto del secretario de Trabajo y Previsión Social como de determinadas empresas mineras, sobre todo esta del Grupo México, cuyo principal accionista es Germán Larrea, que a la vez es uno de los principales accionistas de Televisa, ¿no? Entonces, esta situación de violación sistemática de la ley a favor de los intereses de los más ricos, de los potentados, se ha hecho claro que es en función del pago de favores que Calderón hace, porque estos grupos lo apoyaron para llegar fraudulentamente a la presidencia de la República. Entonces el sindicato minero se ha sostenido, el dirigente es Napoleón Gómez Urrutia, de hecho desde hace varios años tuvo que irse a Canadá, desde allá está en Canadá. Ahora hay que decir que de los contratos colectivos que ha firmado el sindicato minero con varias empresas, pues es el sindicato, uno de los sindicatos, contados yo creo con los dedos de las manos, que ha obtenido hasta el 19% de aumento en prestaciones económicas y aumento salarial en todo el país. Es decir, ha roto pues, el tope salarial, ha roto la barrera que está en un 4%, 6%, aquí han triplicado en varias empresas. Y pues hay un señalamiento directo del secretario de Trabajo y Previsión Social para liquidar, minimizar, destruir el sindicato minero. Este sindicato ahora ha tenido una respuesta favorable
sobre todo de los steelworkers de Estados Unidos y Canadá, que han estado dando solidaridad, apoyo, e incluso hace unos días decidieron constituir una única organización del norte de América, Canadá, Estados Unidos y México, una única organización de trabajadores mineros que agruparía a 1.200.000 trabajadores, pero que también tiene pues nexos con otros países y otros sindicatos mineros en América Latina. Entonces, por un lado está la agresión del gobierno, permanente, sistemática, pero por otro lado está la reagrupación de los trabajadores. Este es un caso específico y muy importante, el de los mineros, porque ha trascendido las fronteras nacionales para recibir no solamente en primera instancia la solidaridad y apoyo de otros mineros de otros países, sino ahora con esta cuestión organizativa a nivel, por lo menos en este momento, de Norteamérica. En el caso del ESME, ustedes saben que también, ahora que se llevó a cabo la reunión de la OIF, pues también ha recibido el apoyo solidario de otros movimientos sindicales de otros países. En el caso de los mineros, vale la pena también destacar que ahora que se inauguró el Mundial en Sudáfrica, los mineros de Sudáfrica dieron también de manera abierta el respaldo al sindicato minero, denunciaron en pleno mundial las acciones de hostigamiento y de represión del gobierno de Felipe Calderón contra los mineros, y se está extendiendo un movimiento solidario por todo el mundo, lo cual es muy importante. En el caso de Cananea, la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática surgida por el problema minero en todo el país la preside el diputado Pompa Corella, que es del Partido Revolucionario Institucional. Él es de Sonora y ha mantenido una posición, digamos, que progresista en esta comisión. Yo soy secretario de esta comisión y lo que hemos logrado son tres cuestiones importantes al seno de la comisión. Primero, promover de manera unánime que en los momentos álgidos antes de la intervención de las fuerzas federales en Cananea, se logró un punto de acuerdo exhortando al titular del Ejecutivo de que no se utilice la fuerza pública para resolver el conflicto de Cananea y que se privilegie el diálogo y la negociación. Ahora, Calderón lógicamente no hizo caso a ese exhorto, lo cual implica que varias fracciones de la Cámara de Diputados ahorita estemos promoviendo un punto de acuerdo de una magnitud mayor. Dentro del exhorto también se planteó, y nosotros no quitamos el dedo del renglón, que para resolver el problema de Cananea se requiere que se quite la concesión al Grupo Minera México de Cananea, porque en todos estos años de huelga no ha mostrado ninguna disposición para resolver el problema y además ha violado disposiciones que vienen en la ley minera. Vamos a seguir insistiendo en eso. En esto otros partidos o diputados de otros partidos, sobre todo del PRI, mantienen una posición más moderada, aunque votaron ellos también este punto de acuerdo de pedir la revisión de la cancelación de la concesión que se dio al Grupo Minera México en Cananea. Y la otra punto de acuerdo que está pendiente en comisiones, pero que también fue consenso en esta comisión, fue la destitución de Lozano como secretario de Trabajo y Previsión Social. Lógicamente esa es una medida de orden político, porque sabemos que el gobierno federal es uno solo, ¿no? Tiene sus secretarías y demás, pero de todas maneras nosotros tenemos elementos para insistir en este hecho, y otro más que estamos valorando, que es el juicio político también contra la posición de Lozano, el secretario de Trabajo y Previsión Social. ¿Qué pasa en síntesis? Pasa que como yo comentaba, y lo hemos dicho incluso en la tribuna, en este momento hay una contradicción entre la mafia que gobierna el poder.
Es una contradicción coyuntural, porque en esencia son lo mismo, PAN y PRI, las cúpulas políticas es lo mismo, pero hay que aprovechar la coyuntura política para tratar de cambiar, aunque sea temporalmente, la correlación de fuerzas y que pueda tanto prosperar, porque legalmente está en todo el derecho, prosperar la controversia constitucional y el amparo que el ESME está planteando en defensa de luz y fuerza del centro y de las plazas laborales de los compañeros del ESME. Segundo, hemos visto que donde más se ha avanzado en este tenor es en el problema minero, porque la solidaridad internacional es fuerte y porque tradicionalmente la dirección del sindicato minero pues ha estado dentro del Partido Revolucionario Institucional, y el PRI, o por lo menos una parte del PRI, pues no puede dar la espalda, o por lo menos formalmente no, aunque luego puedan hacer enjuagues por otro lado, pero eso ya tiene para ellos un costo político importante, ¿no? Entonces pensamos que en este momento de coyuntura lo que debe intensificarse igual es la movilización social. Nosotros estimamos que la huelga del Sindicato Mexicano de Electricistas es importantísimo. Ellos de manera voluntaria decidieron llevar a cabo este movimiento. Hoy cumplen 60 días precisamente. Es una situación muy difícil, pero es una forma de lucha, ¿no? Que además ha habido algunas opiniones un poco, como dijéramos, críticas, han sugerido que ya levanten la huelga, que no se va a lograr nada, que el gobierno es insensible. Sí es cierto todo eso, el gobierno es muy insensible, pero mi punto de vista es que si ellos decidieron ese camino voluntariamente, pues debe haber consecuencia con eso, salvo que ellos mismos como sindicato acordarse en otra cuestión. Yo pienso que nosotros es una obligación moral, por lo menos, y no solamente moral, sino una obligación política de los que estamos comprometidos en estos movimientos, pues estar con toda la solidaridad mayor que podamos tener con ellos, ¿no? Y de aquí al 25 de julio, que es también la movilización que se va a llevar a cabo en el Zócalo, convocada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, yo pienso que debemos intensificar todas las acciones de apoyo y solidaridad con el ESME, por un lado, con el sindicato minero, por otro lado, porque paralelamente a lo de Cananea, pues está lo de Pasta de Conchos. O sea, aquí concluyo con esto, es una actitud cínica de la cúpula que está gobernando, que el mismo día que se anuncia con bombo y platillo la iniciativa México, Televisa, TV Azteca, encabezando esto, y los demás representantes de las grandes compañías, ese mismo día exactamente, en la madrugada, es cuando se da la agresión contra los mineros de Cananea, y también se ocupa la mina de Pasta de Conchos, ¿no? Entonces, hemos llegado a una cuestión de cinismo total de parte del gobierno federal que pues ya es intolerable, o sea, no puede ser. Y ellos, lógicamente, como controlan los medios de comunicación, la mayor parte de los medios de comunicación, de manera cínica, arrogante y prepotente, se atreven a hacer este tipo de cuestiones. Ahí lo que queda, y lo que igual debemos de promover intensamente, es lo que ha planteado el licenciado López Obrador, es la organización, los comités del gobierno legítimo, la distribución del periódico Regeneración, pues para contribuir a romper el cerco informativo, que además está dando resultado, porque son 5 millones de ejemplares en todo el país, y los comités del gobierno legítimo a estas alturas van cerca de 8.000, o sea, en todo el país, es muy importante. Lógicamente que la meta es constituir tantos como secciones electorales existan, y son poco más de 50.000 comités seccionales del gobierno legítimo. Pero si se tiene esa estructura, pues yo digo, se tiene todo, porque Kim Il-sung, que digamos es el padre de la patria en Corea del Norte, que junto con Cuba son los únicos 2 países socialistas que existen. China y Vietnam nominalmente dicen, pero en la práctica no. Pero Kim Il-sung planteaba
que necesitamos organizar a las masas populares, educarlas políticamente y lanzarlas a la lucha. Es organización, formación política y lucha. Que en la práctica, con la propia historia de nuestro pueblo, nuestra propia idiosincrasia, es lo que estamos haciendo al lado del licenciado López Obrador. Es organización, formación política y lucha. Esta lucha de resistencia civil pacífica que se viene dando ya de varios años atrás.